Hermano, líder de nuestra iglesia, discípulo de nuestras congregaciones, una vez más te saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, deseando que esta semana que comenzamos sea una semana de prosperidad, una semana de éxito, una semana de salud para ti, para los de tu casa, para los tuyos. Que la gloria de Dios te abrace y tu fe siga creciendo. Tu fe siga creciendo de una manera exponencial para glorificar al Señor y buscar su agrado, y las respuestas de Dios sean favorables a sus vidas. Una vez más, estamos con nuestra serie de nuestra iglesia, esta serie titulada Bendecidos por la Fe. Y hoy, en esta semana, te traemos el tema número 2. Este tema que también va a desafiar nuestras vidas y también nos va a analizar desde lo profundo de nuestro corazón el tipo de fe que hay en nosotros, ya que el tema de esta semana es la iglesia con una fe menguante. Y la historia que queremos compartir contigo, de donde basamos esta enseñanza, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 28 al 31, que dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él les dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Decir que nuestra fe es suficiente depende para qué. ¿Qué tipo de fe es la que crees tú tener y la consideras suficiente? La fe no solamente es algo que tú puedes obtener como las cosas materiales. La fe es vida y la fe es viva. La fe es como una semilla que cae en tierra, pero esa semilla que cae en tierra también crece y se desarrolla hasta convertirse en un árbol. No solamente se trata de te doy fe o recibes fe y ya tengo fe. Y esa fe es estática, esa fe no avanza. Simplemente tú dices: hace tiempo yo recibí fe y yo ya tengo fe. Pero tu fe posiblemente, si no ha crecido, si no se ha desarrollado, tu fe entonces está muerta, está inerte, y necesitas que tu fe tenga vida, pueda desarrollarse. Cuando hablamos de la fe desde estos términos, me hacen recordar estas palabras a la historia del sembrador. Y una de las semillas que regó el sembrador, una de ellas dice que cayó entre pedregales. Y es la que a mí me gustaría mucho hoy también que tú pudieras comprender esto. Dice que cuando esta semilla cayó ahí, rápido creció, rápido se desarrolló, creció la plantita y parecería que crecería bien, pero de repente, como no había sustento, no había vitalidad, vino el sol, vinieron las situaciones contra esa planta, y como no había echado raíces, esa planta se secó.
Esta historia es muy similar a lo que sucede con la fe. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, muchas veces nos emocionamos tanto de las cosas nuevas y diferentes que empezamos a ver, a escuchar y a sentir en nuestro cuerpo. Nos emocionamos, nos gusta y somos como esa planta. Pero nuestra fe no solamente tiene que alimentarse de lo que ve, sino también tiene que cimentarse en la palabra, cimentarse en las escrituras, de donde tú puedes echar raíces y tener una fe sólida. Porque si no, cuando vengan las situaciones, las circunstancias, cuando venga el sol fuerte y tú no tienes raíces, vas a morir, vas a perecer. Similar a lo que pasó posiblemente con Pedro. Tú hoy estás escuchando la historia. Jesús siempre nos da la oportunidad de crecer y nos va a poner en circunstancias donde tú y yo necesitamos crecer y crecer en fe, porque recuerda, no podemos mantenernos en pie sin fe, no podemos continuar caminando sin fe, no podemos agradar a Dios sin fe, no podemos pelear la buena batalla sin fe. No podemos defendernos contra lo que el enemigo viene contra nosotros sin fe. La fe es indispensable. La fe es necesaria. Sin fe estás muerto. Sin fe estamos muertos. Dios por eso nos va a otorgar oportunidades para que crezcamos en fe. Cada situación que viene a tu vida es una oportunidad de crecer en fe. No es para hundirnos y morir. No, es para crecer en fe. Así como cuando el Señor caminó sobre el mar y Pedro vio a Jesús caminar. Y Pedro le dice a Jesús, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y el Señor le dio la palabra, porque es la oportunidad que Dios nos da. Ven y camina, avanza hacia mí, acércate. Es la oportunidad que tú y yo recibimos de crecer en fe. Dios espera hombres, mujeres valientes que estén dispuestos a crecer en fe, a no tener miedo, a no temer lo que va a enfrentar, porque Él sabe, ella sabe en dónde está fundamentada su fe, en dónde están puestos los ojos. En Jesús, dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. ¿Qué es esto? Que es donde llegas a conocer la fe. Poner los ojos en Jesús, que es el que conviene, es el que protege, es el que hace crecer nuestra fe. Entonces Jesús le dice a Pedro, camina. Pedro, alguien dice, no tenía temor ni nada, no, tenía puestos los ojos en Jesús y empezó a caminar sobre el agua. Una fe bastante emotiva. Sí, cuando no hay conflictos, es fácil tener fe. Cuando no ves los problemas, es fácil tener fe. Cuando no eres golpeado, es fácil decir que tienes fe. Cuando no te sientes amenazado, tu vida, tu integridad, tu salud, tu casa, es fácil decir que tenemos fe. Pedro, mientras ponía los ojos en Jesús, él no veía las situaciones adversas, pero dice claramente la Escritura que mirando la gran tormenta, tuvo miedo. Le abre una puerta al enemigo, que es el temor, el miedo por su vida, el miedo por morir. Y este miedo empezó a ocasionar en Pedro la duda,
la duda de poder alcanzar a Jesús. Dudaba de Jesús, dudaba de él mismo, dudaba de todo Pedro en ese momento. Y claramente la Escritura dice, y comenzó a hundirse. Iglesia, cuando tú y yo vemos los conflictos que amenazan nuestra vida, los diagnósticos contrarios, es muy fácil para algunos perder la fe. Para el joven que ha intentado tanto entrar a una escuela, que ha intentado tanto conseguir un trabajo, un empleo, y las noticias que vienen son contrarias a las que él espera, es fácil en ese momento perder la fe. Cuando tú crees que Dios te puede sanar y al otro día encuentras un diagnóstico diferente al que en tu fe la noche anterior te decía, yo voy a ser sano, por el poder de Cristo voy a ser sano, y al otro día amaneces vomitando y con diarreas y peor de lo que estabas en la noche anterior. Es fácil en ese momento, cuando tu cuerpo se estremece, cuando la duda ataca tu mente, no es fácil mantenerse en fe. Pero es ahí donde Dios espera que tengamos fe. Es ahí. Dios no espera que tengamos fe cuando caminamos en un camino de rosas. Dios no espera que tengamos fe cuando tenemos abundancia en la mesa. Dios no espera que tengas fe solo cuando te va muy bien en la escuela y en el trabajo. Ese tipo de fe la pueden tener muchos. Y hasta te pueden decir, claro, tú crees porque te ha ido bien. Como Satanás le dijo a Jesús o a Dios. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job cómo me sirve y cómo es recto delante de mí? ¿Y qué le dijo Satanás? Claro, ¿cómo no te va a servir y te va a ser recto si lo has coronado de bendiciones y lo has hecho el hombre más bendecido? Quítasele y vas a ver cómo no reniega y vas a ver cómo reniega contra ti. Quítale, hazle conocer la muerte y verás cómo se revela. El Señor, usted conoce la historia que viene después de este interrogante. Hombres de fe. Cuando Pedro vio que se hundían sus pies en el agua, él alzó la voz al cielo y gritó con toda su alma, Jesús, sálvame que me ahogo, sálvame que perezco, sálvame. Jesús estaba tan cerca de él en ese instante que lo tomó de la mano rápidamente y lo sacó. Y caminó Pedro con Jesús de regreso a la barca. Pero las últimas dos palabras o frases de Jesús necesitan hacernos cambiar a nosotros de mentalidad. Estas dos frases, la primera, hombre de poca fe. Donde requerías fe, no tuviste. En el momento donde se necesitaba fe para alcanzar la gloria, no tuviste. El momento decisivo, te faltó fe. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Pedro no tuvo respuestas para Jesús. Él sabía que la duda se había apoderado de su alma. Iglesia, hermano que estás escuchándonos, no permitas que la duda se apodere de tus pensamientos. No dudes de las promesas que Dios ha dado a tu vida. No dudes de lo que el Señor ha prometido para ti y para tu casa. Satanás va a querer golpear tu alma, tu vida, tu cuerpo. Y no sabes si Dios se lo ha estado permitiendo para que tú en esos momentos te levantes en fe y tu postrer estado sea mucho mejor que el que tienes ahora. No le permitas a la duda, que es la que consume la fe. Y agarrémonos de Dios.
Clama a Él. Oro por ti, hermano, amigo que me escuchas, tú líder de la iglesia, tú que has estado perdiendo la fe para con tu grupo celular, tú que ya no crees en el crecimiento, tú que ya no crees que Dios va a hacer algo contigo o a través de ti, tú que crees que ya tu tiempo se terminó. Oro por ti en el nombre de Jesús y declaro esa fe que está muriendo en ti, que esa fe crezca, que la llama de Dios la encienda, que el poder de Dios lo encienda en el poderoso nombre de Jesús. Ahora, que tu fe no mengüe, iglesia, que tu fe crezca en medio de la adversidad, como la rosa de Sarón, como la rosa del desierto. En medio de la tragedia podamos dar frutos de honra a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida y mi deseo es que Dios esté contigo. Bendiciones. Hasta la próxima.